Muy buenas tardes, soy Juan Carlos Pasano, director del Foro Latinoamericano de Marketing Agropecuario. Entramos en la tercera clase del curso de desarrollo profesional que están haciendo todos ustedes, colegas latinoamericanos, ingenieros agrónomos, ingenieras, veterinarios, veterinarias o tecnistas, que están participando de nuestro programa Jóvenes Profesionales. Así que rápidamente voy a ir a comenzar esta tercera clase, que es un poco extensa, es muy entretenida. Para mí es clave el tema que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con el posicionamiento, ¿sí? Con la imagen personal y profesional que damos. Así que ya mismo salgo de la imagen y nos concentramos en las clases. Como siempre, quedo a disposición de ustedes por dudas o consultas. Sé que esta clase la van a ver desde algún lugar, probablemente Latinoamérica, en algún momento. Así que bueno, cuéntenme desde dónde la ven, desde qué ciudad y lo que opinan de la misma. Bueno, iniciamos formalmente con la clase. Como les decía recién, el posicionamiento profesional es una cuestión absolutamente clave. Porque es la que va a generar o no la confianza en el profesional, confianza en la que hablamos en clases anteriores. Ya vamos a ver qué es el posicionamiento, pero es una herramienta clave para la proyección laboral y profesional de sus carreras. Es muy importante que nuestros clientes reales y sobre todo los clientes potenciales tengan conocimiento de nosotros, sepan que existimos, sepan a qué nos dedicamos y además tengan una buena imagen nuestra, ya que está lleno de ingenieros agrónomos, veterinarios, zootecnistas y otras profesionales del campo, como ustedes bien saben. Para que esto ocurra, necesitamos básicamente dos cosas. Para generar conocimiento, necesitamos promocionarnos, tema de la próxima clase. Y para tener una imagen positiva, que haga que esa promoción realmente llegue a su objetivo final, que es que nos contraten, tenemos que tener un adecuado, un correcto, un buen posicionamiento, el mejor posible, porque además no se trata de caerle bien a la gente, que eso lo pueden lograr muchos profesionales, sino que le caigamos mejor todavía que el resto de los profesionales, ¿sí? Que seamos el que mejor imagen o la que mejor imagen causa frente a la vista, frente al cerebro, frente a la percepción del posible cliente. La promoción, para hacer una buena promoción de nosotros mismos y de nuestros servicios, tenemos que tener muy claras dos cosas antes. ¿Qué posicionamiento queremos lograr y a qué segmento de mercado nos vamos a estar dirigiendo? Cuando hablamos de segmentos, hablamos de grupos de personas que tienen algunas características o valores semejantes. Por ejemplo, ganaderos de la Pampa Argentina con grandes extensiones de tierra. O tomateros de alta tecnología del Valle de Sinaloa, ¿sí? O productores de flores ecuatorianos. Son personas, son productores que aparentemente tendrían algunas características similares porque todos producen lo mismo o todos están en la misma zona de Latinoamérica, todos comparten las mismas particularidades climáticas o de mercado o de lo que fueran, por lo cual, si bien no son iguales de ninguna manera esos grupos, comparten algunas características en común. Entonces, la primera clave es una buena segmentación, ya lo vamos a ver cuando hablemos de ventas, y la otra cuestión es la que tiene que ver con la clase de hoy, que es el posicionamiento. Y vamos a ir avanzando entonces sobre esta cuestión del posicionamiento. Por el otro lado, y antes de avanzar, siempre quiero hacer mención sobre lo mismo, así como ahora vamos a trabajar sobre el conocimiento de los demás hacia nosotros, no quiero dejar de mencionar una vez más el conocimiento que tenemos que tener nosotros mismos sobre las especialidades o sobre la especialidad en la que nos concentramos, ¿eh? Y para eso necesitamos
actualización permanente y especialización. Es muy complicado lograr posicionamiento si no estamos especializados y actualizados. Vamos a tomar algún caso, por ejemplo, que seguramente conocemos todos. Luis Miguel, ¿sí? O Ricky Martin. Son personas que por un lado tienen una especialización en el tipo de música que cantan, ¿sí? Luis Miguel en los boleros, Ricky Martin en lo suyo, pero además han hecho una actualización, un restyling y justamente lo que vamos a hablar, un reposicionamiento de ellos mismos. Pongo el caso de Luis Miguel y Ricky Martin porque ellos empezaron de niños, de muy chicos, pero nosotros ya no los vemos como niños, ni siquiera los vemos como adolescentes, ¿sí? Los vemos como personas maduras. Bueno, eso es porque han hecho un reposicionamiento, una actualización de su imagen. Bueno, simplemente para que se entienda eso. La imagen tiene varios puntos de vista y en los que nos vamos a concentrar es en estos dos, en la imagen profesional y en la imagen personal, que van, como ustedes comprenderán, de la mano. No se puede tener una buena imagen profesional si tenemos una mala imagen personal y difícilmente podamos tener una buena imagen personal si somos malos profesionales a los ojos de la gente. Y acá me gustaría que comiencen a verse por un rato, por esta media hora, 45 minutos que va a durar esta clase, como una marca, como un iPhone, como una botella de Coca-Cola, como un auto o una camioneta Toyota o como lo que quieran, ¿sí? Porque en definitiva el cerebro lo que procesa, y cada vez lo va a hacer más porque está influido por el entorno, por la sociedad, por la publicidad, por el marketing, son como marcas. El cerebro va tomando marcas al azar que se le van presentando adelante, Toyota, Fiat, Dodge, GM, Lexus, Honda, etcétera, por hablar de un sector, el automotriz o el de las camionetas, y en su cerebro va procesando qué le produce cada una de estas marcas. Y en definitiva, con esa información toma una decisión y finalmente compra tal o cual vehículo y descarta todos los demás, por lo menos en ese momento, en ese acto de compra. ¿Estamos? Bueno, lo mismo pasa con las personas. Somos escaneadas, somos analizadas, somos criticados por las personas que nos ven, criticados no en el sentido malo, sino en el sentido de analizarnos, de tamizarnos, ¿no? Y en función de eso el cerebro toma la decisión de tenernos confianza y de contratarnos o volvernos a contratar o no contratarnos o no volver a contratarnos. Entonces lo que nosotros tenemos que lograr es que frente al público que nos observa, frente a la posible clientela y a la clientela actual, nos vean de la manera idealizada que tienen de un buen profesional y de una buena persona. Acá tenemos 4 casos: Diego Maradona, Andrea Agassi, Lionel Messi y Beckham. Y la puse un poquito a propósito, porque tanto de Agassi como de Messi como de Beckham, a pesar de que a Agassi y a Beckham lo vemos en situaciones que nada tienen que ver con el tenis o el fútbol, corríjame si me equivoco, pero los vamos a ver en general como deportistas. A Agassi nos lo vamos a imaginar como tenista, ya sea calvo como está ahora o con el pelo largo que tenía en su época de tenista. Y a Messi y a Beckham también. En cambio, en el caso de Maradona, probablemente sientan que no saben si ubicarlo como un gran futbolista, como un drogadicto, como un polémico, como un tipo populista que apoya regímenes autoritarios como el cubano o el venezolano. Es decir, Maradona no tiene un posicionamiento claro. Maradona en algún momento fue un gran futbolista, en algún momento lo podemos ver simplemente como un adicto o un enfermo, en otro caso lo podemos ver como un tipo que está a punto del infarto por la gordura, en otro momento lo podemos ver como un político o un pseudo político con declaraciones disparatadas, y eso es lo que no tiene que ocurrir. Que de una misma persona tengamos 3 o 4 o 5 imágenes diferentes y algunas de ellas malas o negativas. Podríamos decir, los argentinos en particular, que Messi nunca logró un mundial, bla, 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 pero en general en el resto del mundo lo ven como el mejor futbolista del planeta o entre los 3 mejores. Y lo mismo pasa con Beckham o con Agassi.
grandes deportistas. Entonces, en 3 casos tenemos casi un posicionamiento único, gran deportista, gran triunfador en el fútbol o en el tenis. Y en el otro caso, en el de Maradona, vemos 3 o 4, se nos vienen 3 o 4 percepciones distintas a la cabeza, y eso es lo que no nos tiene que ocurrir. Fíjense, ¿no? Todas las imágenes diferentes que ha dado Diego a lo largo de su carrera, ¿sí? En la imagen 1 está, bueno, cantando el himno, esperando un partido. En el caso 2 lo están echando por doping del Mundial de Inglaterra, de Estados Unidos. En el caso 3 está festejando un campeonato mundial. En el caso 4 no sabemos bien qué está haciendo, ni siquiera aparece Maradona. En el 15, y en el caso 5 está disfrazado del Che Guevara. Eso es lo que no tiene que ocurrir. Acá tienen simplemente una planilla para ir jugando un poco y que esto no sea tan de escucharme y nada más. Acá hay una interacción donde pueden ustedes jugar con esta tabla de los 4 temperamentos y tratar de hacer una autocrítica o una autoevaluación de cómo se ven. Si son más bien sanguíneos, más bien coléricos, más bien melancólicos, más bien flemáticos, con las fortalezas y debilidades que cada uno de estos caracteres nos generan. Es simplemente para que practiquen un poco y se acostumbren, sobre todo, a autoanalizarse. Hay una crítica que me hago a mí y a nuestros colegas, ingenieros agrónomos, veterinarios, zootecnistas, y es que quizás no tenemos demasiada autocrítica en lo que en lo personal respecta. Quizás podemos ser autocríticos sobre cómo manejamos un campo, cómo manejamos un proyecto agrícola, un proyecto ganadero, cómo manejamos un paciente, pero no somos demasiado críticos sobre cómo nos desenvolvemos en lo que respecta a nuestro lado B, del que tanto les repito, nuestro lado business, el lado que en las facultades donde estudiamos no nos han hecho prestar atención, no nos han dado ningún tipo de apoyo y por el cual lo tenemos como adormecido, anestesiado en la gran mayoría de los casos. Esta tabla de los 4 temperamentos es una buena manera de trabajar un poco sobre nuestro lado B, nuestro lado business. Hecha esta introducción, vamos a ir a hablar entonces puntualmente de lo que es el posicionamiento personal y profesional. Grábense esta frase, que no es mía, por supuesto. El campo de batalla de la guerra del marketing es la mente. ¿Qué queremos decir con esto? Todos los días cada uno de nosotros pasamos por delante o recibimos miles de impactos comunicacionales, impactos de marca, publicidades, cartelería. Vemos carteles en las rutas, en los edificios, aparecen pop-ups en la computadora cada vez que abrimos un sitio, nos llegan anuncios a través del email por spam, abrimos una revista, un periódico y vemos publicidades gráficas, prendemos la televisión, vemos publicidades televisivas. Y de esos miles de impactos comunicacionales que recibimos, quizás al final del día podríamos recordar 10 o 15, o sea, el 1% del total. ¿Por qué? Bueno, porque no llegaron a nuestra mente. Llegaron a la televisión, llegaron al periódico, llegaron a la revista, llegaron al cartel de vía pública, es decir, la empresa invirtió o gastó dinero en eso, pero no fueron lo suficientemente impactantes o no estuvieron en el horario correcto o lo que fuera, por lo cual no los recordamos a los 10 segundos de haberlos visto. Por eso el campo de batalla de la guerra del marketing se juega en la mente, no se juega ni en las revistas, ni en las exposiciones, ni en los periódicos, ni en la vía pública. Grábense eso. Significa que el hecho de que nosotros nos mostremos o el hecho de que nosotros hablemos no significa que el otro nos haya prestado atención, nos haya entendido o nos vaya a recordar a futuro. Hay que especializarnos en cómo mostrarnos, cómo posicionarnos, cómo hablar, el don de la oratoria, para que en el mar de gente que está hablando y mostrándose, triunfemos nosotros y no todos ellos. Esto es parte del juego de ser un buen profesional. Una de las principales cuestiones de dominar lo que llamo el lado B. ¿Por qué vamos a dedicarle, bueno, tiempo y le voy a dar tanta importancia a este tema del posicionamiento? Bueno, probablemente si ustedes se cruzaran en un aeropuerto o en la vía pública con el presidente de Coca-Cola, con el presidente de Nike, con el presidente de Adidas o con el presidente de Mercedes-Benz, grandes multinacionales, líderes del mundo, no lo reconocerían.
No saben cómo es la cara y sin embargo se venden millones de pares de Adidas, millones de autos Mercedes-Benz, millones de iPhones, etc. En cambio, en las ciudades chicas, pueblos en los que nosotros desempeñamos nuestras actividades, todo el mundo te conoce, todo el mundo sabe quién sos y a qué te dedicas, por lo cual estamos permanentemente expuestos y quizás nos tenemos que cuidar diariamente en nuestros traslados, en nuestros movimientos, en una gasolinería, en una estación de servicio donde paramos a almorzar, en un comedor, en un salón de fiestas o en una plaza del pueblo, con más cuidado que el presidente de Coca-Cola o Nike, que quizás pasó al lado nuestro disfrazado de turista, haciendo turismo aventura y no lo reconocimos. Cualquier mala percepción, cualquier mala acción, como pasar, por ejemplo, con una camioneta frente a un grupo de gente por un camino de tierra y echarles polvo, o cosas por el estilo, y si nos reconocen, generamos una muy mala percepción y sobre todo un comentario negativo que rápidamente por el boca a boca va a ir trascendiendo en nuestra zona de trabajo. Vamos entonces, bueno, con esas cuestiones que decía, explicaba por qué darle tanta atención al tema del posicionamiento. Además de, por supuesto, lo que dije antes, que hay una batalla, nos guste o no, contra todo el resto de los profesionales, hay muchos más profesionales de los que el mercado necesita, por lo cual debemos ganarle con buena ley, en buena ley, a nuestros colegas por los mejores puestos de trabajo. Eso es así, nos guste o no. Selección natural, como la naturaleza que tanto nos atrae. Bueno, estas son dos definiciones de posicionamiento, ¿sí? El posicionamiento es el lugar dentro del cerebro, dentro de nuestras percepciones, por lo tanto, dentro de nuestra mente a la hora de tomar decisiones, que ocupa un producto, una persona o cualquier cosa en la mente de un consumidor. Un consumidor es quien pueda contratarnos. Un ganadero, un agricultor, el dueño de una mascota o lo que fuera. Y por otro lado, el posicionamiento es la forma en que las marcas, incluido yo, Juan Carlos Pasano, o tú, quien me estés escuchando de aquel lado, esa marca se instale y se relacione con las mentes de sus mercados o de sus targets, esos segmentos de mercado que hablamos hace unos minutos. ¿Cómo nos van a ver los ganaderos de la zona donde yo quiero hacer ganadería? ¿Cómo me van a ver los agricultores de tal zona donde me dedico a hacer asesoramientos agrícolas o a vender fertilizantes, semillas o lo que fuera? Es esto también, lo que la marca significa en la mente de los consumidores. Si uno, por ejemplo, piensa en Red Bull, automáticamente va a pensar en una bebida asociada o con la extrema performance del cuerpo, que exige estar muy despiertos, y porque Red Bull ha hecho toda una campaña relacionada con hazañas, gente que se tira en paracaídas desde la estratosfera, carreras de aviones que van pasando obstáculos, motocross, acrobacia con motos, o una bebida relacionada con la noche, con estar a full de energía para poder bailar 10 horas sin parar. Si pensamos en Rolex, vamos a pensar en Suiza, vamos a pensar probablemente en Federer, vamos a pensar en una máquina perfecta a la que no se le admitirían fallas. Y así sucesivamente. Entonces, si estuvieron de acuerdo conmigo en el concepto que di de Red Bull o en el concepto que di de Rolex, la pregunta sería si todos los clientes reales o potenciales que ustedes tienen estarían todos de acuerdo en cómo construyen una imagen de cada uno de ustedes, los que me están escuchando del otro lado. Está del otro lado Pedro, está Beatriz, quien sea que esté del otro lado. ¿Creen que todas las personas rápidamente tendrían una exacta imagen de ustedes, todas muy parecidas? Y que además esa imagen que tienen de ustedes es justamente la que ustedes tienen de ustedes mismos. Probablemente la respuesta sea que no. Entonces hay que trabajar en eso. Acá tiene una serie de marcas que con solo verlas, y en algún caso ni siquiera está el nombre de la marca, punto 1, pueden reconocerla. Acá hay 7 marcas, de las cuales 3 no está el nombre, y sin embargo ustedes saben perfectamente que es Carrefour, Apple y Nike. ¿Estamos de acuerdo? Y por el otro lado, entienden perfectamente para qué target
están dirigidas estas marcas, qué nivel adquisitivo hay que tener para poder acceder a ellas, para qué se utilizan los productos de estas marcas, la proveniencia de qué país son, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que hay que ir tratando de lograr nosotros. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo compito con Coca-Cola o con Adidas? No, de ninguna manera, porque no estamos pidiendo que de ustedes tengan un conocimiento en todo el mundo, en Alemania, en Luxemburgo, en Australia, en México, en Perú. No, no. Yo en todo caso, aspiro a que me conozcan en toda Latinoamérica, porque mi consultora toma toda Latinoamérica y de hecho lo fui logrando. Lo que demuestra, por otro lado, que cualquier profesional con sudor, con ganas y con un poco con actitud y con aptitud lo logra. Lo logré yo, lo puede lograr cualquiera de ustedes. Pero ustedes probablemente necesiten ese posicionamiento en un área determinada, en el Valle de Sinaloa, en el norte argentino, en el sector floricultor de Ecuador o donde fuera, ¿sí? O en la circunscripción 5 de Chile. Y no más que eso, por lo cual no están compitiendo contra Coca o contra Adidas, están compitiendo contra los profesionales que están en la zona en la que están ustedes, ni más ni menos. ¿Para qué queremos ese posicionamiento? De alguna manera ya lo adelantamos, ¿sí? Para esto, para que piensen en nosotros antes que en otros cuando necesitan contratar un profesional dentro de los que nos postulamos, dentro de los que estamos postulándonos. Que le ganemos la competencia a los colegas parecidos a nosotros. Principalmente para eso. Ustedes dirán, ¿por qué es necesaria esa competitividad? Bueno, primero, de nuevo, por lo que dije hace un rato, hay muchos más profesionales en general en Latinoamérica de los que se necesitan. Por el otro lado, los profesionales que tienen trabajo, muchos de ellos no ganan ni de casualidad lo que merecerían ganar o lo que los dejaría conformes. Por lo cual acá hay una doble competencia. Primero, por tener un puesto de trabajo. Y segundo, por tener un puesto de trabajo que valga la pena, desde el punto de vista de las comodidades, desde el punto de vista remunerativo, etc. Y son pocos, por lo cual hay una competencia descarnada. Y el posicionamiento, un buen posicionamiento, lograr un posicionamiento mejor que los colegas, es clave. Por el otro lado, quienes me escuchan están formando parte de un programa para menores de 35 años o de 30 años. Por lo cual, hay profesionales con más edad y con más trayectoria y con más experiencia ocupando esos lugares. O ustedes esperan 10 o 15 años para ocupar lugares de profesionales que se retiran por ancianos o por viejos o por cansados, o pelean contra esos profesionales seniors más reconocidos. Y la manera de pelear por esos lugares principalmente pasa por el posicionamiento. Podrían pelear de una manera mucho más deshonrosa, trabajando por poco dinero, regalándose. De ninguna manera impulso eso. Ganen por posicionamiento y no por otra cuestión. Bueno, el posicionamiento tengamos en cuenta que lo crea el cliente, ¿sí? A partir de distintos argumentos que nosotros les damos. ¿Sí? De ninguna manera lo crea el propio profesional, ni Coca-Cola ni Nike. El posicionamiento lo crea, y eso ténganlo bien claro, quien nos escucha, lo crea quien nos ve, lo crea a quien nos dirigimos. Por lo cual, no es como una película donde el director filma la película y nosotros nos vemos tal cual nos filmó el director, disfrazados de Napoleón, de Cristóbal Colón o de lo que fuera, para nada. En este caso, del posicionamiento, a través de distintas actitudes y de distintos discursos que nosotros elaboramos, la persona, nuestro posible cliente, nos ve y con todas esas imágenes, como si fuera un píxel de imágenes que construyen una sola imagen completa, bueno, crean su posicionamiento. Por eso es muy importante la imagen que transmitimos a cada momento y la elección de las palabras, del discurso que elaboramos a cada momento. Ese posicionamiento se puede evaluar de dos formas, cuali y cuantitativo.
¿Estamos? En el cualitativo es que nos puedan ver mejor o peor, y el cuantitativo es en quién piensan antes primero. Por ejemplo, ¿cómo se evalúa el posicionamiento de una marca desde el punto de vista cuantitativo? Bueno, una manera es haciendo una encuesta y preguntándole a la gente cuál es la primera marca de gaseosas que se le viene a la mente. Probablemente la primera marca que le venga a la mente es Coca-Cola, y de esa manera se asume que Coca-Cola es el que tiene el número 1 en el ranking cuantitativo en gaseosas. El tema es cuál es la 2, la 3, la 4. Posiblemente la 2 sea Pepsi, la tercera sea 7-Up, pero pasadas esas 3 marcas, probablemente nos llevaríamos algunas sorpresas. Por ejemplo, un análisis cualitativo de un profesional podría ser este. ¿Cómo nos ven? En un extremo muy honestos, en el otro extremo muy deshonestos. En un extremo muy puntuales, en otro extremo muy puntuales. Y así sucesivamente. Esta sería la manera de hacer un análisis cualitativo de nosotros mismos y de nuestros competidores más cercanos. Acá hay solo 5 cualidades, puede haber 20 para tomar en cuenta. Pero es una manera de hacer un análisis cualitativo. Siempre tengan esto en cuenta. No vale el autoanálisis, o sea, si bien es un punto de partida hacer nuestro propio análisis o un análisis de nosotros mismos, siempre hay que tratar de contrastarlo contra qué ven otros de nosotros y ver si la opinión que nosotros tenemos de nosotros mismos es la misma que tienen los que nos ven de afuera. El análisis cuantitativo, bueno, ya se los comentaba, es bastante más simple. Se puede hacer, por ejemplo, por encuestas, pero una cosa es hacer encuestas de gaseosas o de marcas de zapatillas o de marcas de camionetas, y otra es muy diferente hacer una encuesta sobre un ranking de profesionales del asesoramiento agrícola del Valle de Sinaloa o de los floricultores de Ecuador. Es mucho más complicado. Por lo cual ahí hay bastante tela que cortar y bastante para analizar para que realmente el análisis cuantitativo esté bien. En mi caso en particular, no me gusta dar muchos ejemplos de mí mismo, pero bueno, aprovecho algo en particular que me sucede, que es que hace 7 u 8 años mi consultora es la primera en el mundo en Google cuando se busca marketing proveedores agropecuarios o marketing proveedores veterinarios, que son los principales temas a los que me dedico. Entonces, ahí queda bien ilustrado ese buen posicionamiento, ese alto posicionamiento, ese número 1 en cuanto al posicionamiento cuantitativo en Latinoamérica. Pero no es tan simple para otras categorías como, no sé, asesores agrícolas o asesores ganaderos. Este, por ejemplo, es un ranking de hace un par de años de los tenistas. Bueno, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque es muy importante saber qué posicionamiento cuantitativo tenemos. Y para algunas categorías de productos o inclusive de personas, como son los tenistas, es fácil porque hay una entidad sumando puntos para saber si es el mejor del mundo, el cuarto, el quinto o el décimo. En cambio, en nuestro caso no sucede eso. Sería excelente que a través de una serie de variables o de coeficientes que se tomaran de alguna manera, que no se me ocurre cómo, los colegios de ingenieros agrónomos o los colegios de veterinarios hicieron un ranking del mejor profesional, una especie de premio Nobel mensual de ingenieros agrónomos o veterinarios de cada país. Lo termino de decir y suena disparatado o muy complicado de hacer. Bueno, es tal cual. Por lo cual nosotros tenemos que, de manera individual, tratar de hacer ese trabajo y de saber más o menos dónde estamos parados respecto a nuestros colegas. Hay 2 o 3 preguntas que los pueden ayudar. ¿Qué volumen de trabajo tienen respecto a sus colegas? Diría otros 2, pero todavía ustedes no son tan seniors como para poder evaluar esto, es decir, ¿cuánto los invitan a disertar a congresos? ¿O cuánto los invitan a escribir artículos para revistas o papers? Pero bueno, si tienen menos de 30 años, probablemente no estén todavía en la liga de profesionales invitados a congresos o conferencias. Obviamente, como dice acá, lo que tenemos que tratar es llegar al tope de nuestra categoría, llegar a los primeros lugares y mantenernos allí, ¿sí? Para eso, trabajar sobre nuestra imagen, trabajar sobre nuestros valores y encontrar las maneras más claras de que se noten. No solo hay que ser, sino que además hay que parecer. Bueno,
hasta ahora vengo diciendo qué es lo que hay que tratar de lograr, pero no vengo diciendo cómo se logra. Entonces, ahora vamos a entrar un poco en el cómo. Para eso, les voy a dar algunas pautas y mostrarles algunos ejemplos. Son muy contundentes todos los ejemplos, espero que nadie se sienta ofendido u ofendida, pero me interesa la contundencia de los ejemplos. Aparte, estamos trabajando con gente joven, con gente de cabeza abierta, así que espero que nadie se sienta ofendido por estos comerciales que voy a pasar, pero que son muy claros en cuanto a, por ejemplo, en el primer punto, la relevancia. ¿A quién estás dirigiendo tus servicios? ¿Por qué es tan importante lo que estás ofreciendo para ese target, para ese grupo? ¿Sí? Bueno, veámoslo. Estén en el país que estén, seguramente saben, conocen Axe y saben para qué sirve, desodorante, antitranspirante. Axe es una marca que no tiene muchos años en el mercado comparativamente con Rexona u otras, pero sin embargo son claramente líderes mundiales en el rubro de desodorantes y antitranspirantes. Bueno, para eso hicieron estas campañas publicitarias humorísticas, exageradas, que todos recordamos y que en lugar de esquivar el comercial cuando aparece en la televisión, nos quedamos viéndolo y le contamos a nuestros amigos lo bueno, lo divertido que es el comercial. Bueno, eso es justamente lo que hay que lograr. Llamar la atención desde un punto positivo, en este caso por el humor. ¿Transpirás mucho? Bueno, antitranspirante Axe es relevante para ti. Claridad es la segunda clave para lograr un buen posicionamiento, ¿sí? Mensaje contundente, mensaje claro, mensaje comprensible, ¿sí? Bueno, va el aviso. Bueno, creo que quedó bastante claro en el aviso que acaban de ver qué hay que hacer si no quieren complicarse la vida con niños, ¿sí? Fue muy claro, volviendo un poquito para atrás, hubo mucha claridad en el mensaje y eso es lo que tenemos que buscar. ¿Estamos? La cuestión es cómo interpolamos estas cuestiones a nuestras profesiones. Bueno, ahí es cuestión de ser imaginativos y de buscarle la vuelta para lograr un efecto medio parecido al de Sazú o al de Axe. Por eso ahora voy a buscar una publicidad, les voy a mostrar una publicidad que es de nuestro sector para que vean esta publicidad. Además, se hizo cuando yo era el director de la cuenta de la empresa de Cal, dentro de la agencia de publicidad Publicis. Fui director creativo, perdón, director estratégico para esta cuenta de Decal, y esta publicidad la hicimos justamente para lograr claridad y relevancia frente a los que podían ver el aviso.
Como verán, se puede ser creativo, aún en el sector agropecuario, ¿sí? Este fue un aviso claramente diferente al que vemos en el sector, por lo cual fue muy recordado, y buscaba básicamente dos cuestiones que probablemente ya hayan percibido. Por un lado, ser muy claros en cuanto a las cualidades distintivas del Triple Pro, por eso aparecen estas metáforas o estas exageraciones con el DJ probando las plagas, la resistencia a la plaga aérea, la resistencia a la plaga subterránea, la resistencia a la sequía, etc. Y por el otro lado, justamente por el concepto de que era un DJ y que transformara una chacarera o una samba típica argentina en una especie de música tecno, era para buscar rejuvenecer la marca de Cal y lograr empatía con profesionales a partir de los 25 años, cuando era una marca posicionada más bien en profesionales de 40 años para arriba, ¿sí? Bueno, otro punto que tomar en cuenta es la distinción, ¿sí? ¿Qué tienes de diferente a tus competidores? ¿Sí? Bueno, veamos cómo lo resuelve Lewis. Bueno, por lo visto el Lewis con su doble costura es irrompible. Se pueden lograr todas las cosas que este muchacho logra si tienes un jean Levi's puesto. Si eso no es distinción para un pantalón, ¿qué es distinción? El otro punto importante, coherencia. Es decir, siempre tenemos que transmitir la misma imagen. Rolex siempre transmitió la misma imagen suiza, seria, de responsable, asociada a personas de gran performance y muy rectas y muy éticas en su vida. Un caso paradigmático es Federer. Lo mismo Coca-Cola o McDonald's con el mensaje siempre saludable y hacia la familia, a pesar de que venden dos productos, la Coca-Cola y las hamburguesas McDonald's, que mucho de saludable no tienen. Pero siempre es esa cosa familiar, de gente sana, lejos de las drogas, lejos del alcohol, lejos de la noche, ¿sí? Bueno, eso es una coherencia. No importa si es real o no, importa lo que querés transmitir. En nuestro caso en particular sí hay una cuestión ética que hay que agregar, que está por encima o más alta la vara que una multinacional como estas, porque somos nosotros los que nos estamos vendiendo a nosotros mismos, por lo cual lo que mostremos y lo que digamos tiene que ser 100% real. Puede estar más pulido, puede estar más lindo, podemos estar, por decir de alguna manera, maquilladas las mujeres, impecables los hombres, pero siempre dentro del contexto. No podemos vender lo que no somos. No podemos decir que sabemos lo que no sabemos. Por lo menos yo eso de ninguna manera voy a recomendarlo bajo ningún concepto. Por último, el compromiso, es decir, asumirse como que vamos a trabajar nuestro propio posicionamiento es un trabajo diario. De nuevo, aunque no me gusta, dando un ejemplo personal, si mi compromiso es liderar toda esta cuestión del análisis y el desarrollo y la mejora en el lado B de mis colegas latinoamericanos, tengo que tener un compromiso de generar papers, de escribir libros, de publicar comentarios o pequeños textos en Facebook, en los grupos que tengo en LinkedIn, en mi página,
de Foroagro, lo que fuera. Es decir, hay que tener un compromiso porque mi posicionamiento lo logro en base a escribir libros, a andar por toda Latinoamérica, en dar cursos, en dar conferencias, en publicar papers. Esa es mi manera de lograr mi posicionamiento. Yo muy raramente hago publicidad de mí mismo. A lo sumo lo que hacemos es informar que uno se puede inscribir en nuestros cursos. Pero no creo que hayan visto nunca una publicidad mía en ningún lugar hablando extensamente de Juan Carlos Pasano en particular. Por lo cual, se puede lograr posicionamiento sin necesariamente estar haciendo autobombo o siendo vanidoso o fanfarrón y hablando de uno. No hace falta estar todo el tiempo hablando de uno, es más, lo desaconsejaría para lograr un buen posicionamiento. Acá van a ver también, porque acá hablamos de un compromiso más bien político, una publicidad argentina que tiene que ver con un momento histórico que fue la caída de la dictadura o casi dictadura del kirchnerismo, que duró 12 años, que atacó mucho al campo argentino y que de alguna manera esta marca de camionetas se animó a hablar de esa fractura, de esa quiebra que produjo en la sociedad o que buscó el kirchnerismo entre quienes seguían al régimen y los que nos oponíamos. Por último, la paciencia. Les conté que hace 5 o 6 años estoy primero en el mundo como posicionamiento en esto de lo que es marketing, entrenamiento, etcétera, en el sector agropecuario, pero yo llevo 25 años de trabajo, 30 si le sumo mi primer trabajo en relación de dependencia. Los primeros 20 años era remar en un mar de dulce de leche o de cajeta, como dicen en otros países, y que nadie me prestara atención. Es decir, que si piensan que con algunas cositas que hagan van a lograr un buen posicionamiento, están equivocadísimos, están erradas. Se requiere mucha paciencia, pero sí es real que, dependiendo un poco de las acciones que uno haga y lo que se proponga, realmente, activamente lograr su posicionamiento, va a acortar los tiempos. No les puedo decir cuánto, pero lo van a acortar significativamente los tiempos hasta lograr un posicionamiento adecuado, de interesante para arriba. Bueno, vamos a volver a hacer un poquito de ejercitación. ¿Qué tenemos que mirar de nosotros mismos para ver cómo estamos posicionados? O para analizar un poco para dónde ir o qué hacer. Bueno, primero que nada, ¿quién me mira? Es decir, ¿quién es el target al que me dirijo? ¿Son ganaderos? ¿Son agricultores? ¿Son solo de la región donde estoy? ¿Son de toda Latinoamérica o de todo mi país? ¿Son más bien terratenientes? ¿Son más bien pequeños agricultores o pequeños ganaderos? La segunda pregunta, ya más compleja, ¿cómo me ven? En general, cuando hablan conmigo, ¿me tratan de tú, me tratan de usted? ¿Me ven como una eminencia o dudan de todo lo que digo? ¿Cómo me ven? ¿Me ven como una persona simpática o no? ¿Me ven como una persona abierta, como una persona cerrada? Y acá es clave tener, digamos, ser digamos, no mentirnos, ¿sí? No mentirnos. Tener autocrítica, no me salía la palabra, tener autocrítica. ¿Qué valora el que me mira?
Es decir, ese agricultor, ese ganadero grande, chico, de donde sea, ¿qué valora? Valora que yo sepa, valora que lo atienda rápidamente, valora que le hable de la familia. ¿Qué valora? Porque la gente valora distintas cosas, ¿sí? En cuanto a las personas con las que se cruzan. Para muchos de los agricultores, por su falta de educación o su lejanía de las ciudades o de las sociedades, somos de alguna forma un educador, no solamente un profesional del agro. Somos una persona importante respecto a las decisiones, a la toma de decisiones de ese productor, sobre todo si es un productor chico, un productor pequeño. Por lo cual probablemente no valore solo la cuestión profesional nuestra, sino también la personal, nuestros valores, cuestiones que tengan que ver con la religión en algunos casos inclusive. La cuarta pregunta sería, ¿cómo quiero que me vean? ¿Sí? Hay gente que prefiere que la vean más bien como un profesional que sabe mucho, otros prefieren que lo vean como un amigo. Por supuesto que sería excelente que elijamos que nos vean como un gran profesional, como un buen amigo, como un tipo con mucha espiritualidad, pero bueno, está como somos nosotros y no podemos hacer para lo que no estamos preparados, no podemos, como decíamos hoy, ser lo que no somos. Por lo cual tenemos que elegir cómo quiero que me vean. En mi caso particular, yo elijo que me vean como un profesional que sabe y le agrego una cuota de humor cuando transmito. Estoy medio serio en estas videoconferencias porque no tengo el feedback de la gente y me complica y me aburre un poco incluso hablar solo frente a una cámara. Pero cuando estoy con un grupo de personas y puedo interactuar, busco que me vean como un tipo con humor. No por nada en especial, o sí, por una cuestión de hacer más llevaderas disertaciones de 7 u 8 horas. Ustedes en esta videoconferencia me están escuchando media hora, 45 minutos, pero en mis cursos la gente me escucha 7, 8 horas, y si no recurrís a algún condimento, estamos complicados. Mi condimento es el humor. A qué otros miran y cómo son esos otros es la otra cuestión. Pero yo me concentraría sobre todo en los 4 primeros puntos de esta placa. Bueno, les dije que en algún momento íbamos a hablar de segmentación, ¿sí? Y me adelanté un poquito porque les aclaré ya lo que eran los targets. O sea, dentro de una población, un target es un grupo de personas con características o valores parecidos. Eso ya lo dije al principio de la conferencia. Pero también les dije que si bien ese grupo de personas dentro del target tenían valores o problemáticas parecidas, de ninguna manera ese grupo está conformado por personas clones o clonadas o todas iguales. Por eso es tan importante tomar la huella digital del cliente. ¿Y por qué uso esta metáfora de la huella digital? Bueno, porque cada persona tiene una huella digital única, como ustedes saben. Parecida, muy parecida a los millones de huellas digitales de los miles de millones de personas que hay en el mundo, pero única. Entonces, frente a ese cliente que tenemos y que queremos mantener y cada vez enamorar más, o frente a un cliente que no tenemos y que queremos captar y fidelizar, sería importantísimo que encontremos su huella digital, es decir, lo que principalmente toma en cuenta cuando está en el proceso de toma de decisiones respecto a un profesional como lo somos nosotros. Quizás no sea exactamente el mismo sistema de toma de decisiones que cuando compra una camioneta o elige una casa o un apartamento o ropa, pero tenemos que encontrar en qué se fija. ¿Cuáles son sus principales valores? Porque en función de eso vamos a estar cerca de encontrar la huella digital. Si tenemos el dato de la huella digital, es como Interpol. Si tiene la huella digital del asesino, tarde o temprano lo va a atrapar. Esto es medio parecido. Ahora vamos a ver, para que se entienda esta cuestión de la segmentación, 2 vehículos que en cuanto a su tamaño, si lo analizan, son muy parecidos, en cuanto a su precio también, incluso en cuanto a su aspecto son parecidos, pero fíjense a qué targets tan diferentes están dirigidas estas publicidades.
Bueno, asumo que en la segunda publicidad no hubo maltrato animal, que fue un efecto cinematográfico. Pero fíjense qué personas tan distintas, aunque tengan la misma edad, elegirían dos autos tan parecidos, ¿no? Porque en el primer caso, la persona a la que se dirige el comercial de Clio es tan buena que le prestaría su auto a un espantapájaros para que vaya a conocer el mar mientras él hace el trabajo del espantapájaros. En el segundo caso, en cambio, si un animal osa, aunque sea la paloma de la paz, osa acercarse al auto para ensuciarlo, el auto mismo se va a defender. O sea, es para gente mala y de hecho el auto se llama Evil. Bueno, esa es una buena demostración de cómo se manejan los targets, cómo en este caso las automotrices hacen publicidades para diferentes targets. Para ir terminando con el tema de posicionamiento, ¿sí? Ya volviendo de nuevo a veterinarias, ingenieros agrónomos o tecnistas, demos siempre la misma imagen. Si elegimos ser humorísticos, si graciosos, seámoslo siempre. Si decidimos ser más bien solemnes, seámoslo siempre. Si decidimos ser muy solidarios, seámoslo siempre. El tema es no cambiar la cualidad que elijamos para explotar, por decir de alguna manera, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el ciclo del posicionamiento y estamos ya pasando la mitad de esta videoconferencia. El posicionamiento, primero hay que crearlo. No todas las marcas logran crear posicionamiento. De hecho, de cada 10 lanzamientos que hay por año, solo 2 productos llegan a vivir 3 o 4 años en las góndolas. Dicho de otra manera, ni siquiera el 20% de los productos lanzados por marcas famosas supera los 3 o 4 o 5 años de vida. Y de ese 20%, un 10 muere antes del primer año. Es decir que no llega ni siquiera a posicionarse nunca. Es decir, no llega, perdón, no el 10. Del 80% que no logra llegar a los 5 años, el 70 o el 60% no pasa del primer año de vida. Es decir, dicho en otras palabras, el 60% o más del 50% de los productos que se lanzan en el mundo no llegan a crear posicionamiento, por lo cual dentro del primer año de vida son retirados del mercado. Así de difícil es esta historia. Y hay productos que siguen en las góndolas, pero que nunca lograron posicionamiento. Se venden porque se promocionan por precios bajos, o por 2x1, o acompañando un producto más conocido, donde se mete dentro de un combo, lo que fuera. Más del 50% de los productos y servicios. Así tienen una medida de lo difícil que es esta cuestión. Pero tienen una cosa a favor ustedes, o tenemos una cosa a favor en este mercado. Muy pocos colegas se preocupan por esto. Y eso anótenselo en algún lugar. Muy pocos colegas se preocupan por hacer posicionamiento profesional de ellos mismos o de sus empresas. Por lo cual, el que se toma el trabajo de trabajar sobre su posicionamiento entra dentro de una pequeña elite. No es como los productos, donde todas las empresas que lanzan productos son especialistas en posicionamiento. Nike, Adidas, Reebok, Puma, Shell, Exxon, Ford, ¿sí? Ellas son especialistas en posicionamiento. Acá ustedes están jugando un campeonato de solteros contra casados, por decirlo de alguna manera. Un campeonato muy amateur. Así que con que se pongan un poquito de ganas, media pila, como decimos en algunos países de Sudamérica, la cosa va a funcionar. Una vez que se crea el posicionamiento y que la gente ya empieza a vernos de alguna forma, tenemos que trabajar para afianzarlo. ¿Qué significa esto? Que en general toda la gente nos vea de la misma manera. No toda, pero gran parte de la población a la que nos dirigimos, gran parte del target al que nos dirigimos, nos vea de la misma manera. Y estén de acuerdo en cómo somos. El problema sería que se junten 3 o 4 productores, empiecen a hablar de mí, y los 3 o 4 tengan opiniones diferentes de mí. Y algunos de ellos, o más de uno, malas experiencias o mala imagen de mí. Ese sería un gran problema. El afianzamiento del posicionamiento es cuando la mayoría de la gente tiene la misma imagen de mí y esa imagen es buena. También hay un afianzamiento del posicionamiento negativo. Hitler tiene un afianzamiento del posicionamiento
de malvado que ya va a llevar dentro de poco 100 años y nadie la va a cambiar nunca, salvo para los nazis, ¿sí? Pero obviamente el posicionamiento que nosotros queremos afianzar es el posicionamiento positivo. Ahora, permanentemente ese erosionamiento se va a posicionar porque el marketing tiene reglas biológicas como el maíz o como una vaca. Y una vaca se cura, se enferma, se cura, se enferma, y nosotros como profesionales lo que tratamos de hacer es mantenerla el mayor tiempo posible en estado de salud, ya sea evitando que se enferme o tratando la enfermedad. El posicionamiento es lo mismo. Se va a estar enfermando porque es atacada por el posicionamiento de otro profesional, que es como un sistema de defensa, que si el posicionamiento del profesional es mejor, es más potente, es más fuerte que el nuestro, nos va a invadir como una bacteria o un virus que supera nuestras defensas y nos va a enfermar nuestro posicionamiento. Entonces lo que tenemos que hacer es crear defensas primero, vacunarnos, por decirlo de alguna forma. Vacunarnos es conocer de posicionamiento, es entrenarnos en posicionamiento y es ejercer diariamente el trabajo de posicionarnos. Y de esa manera nuestra bacteria va a ser más fuerte, va a invadir el posicionamiento de otros profesionales, nos va a enfermar a esos posicionamientos y nos vamos a quedar con un mejor posicionamiento nosotros. Lo podríamos ver tranquilamente de esa manera, como un ciclo biológico. Ahora, lo que puede pasar porque queremos o porque nos vemos obligados es que nos tengamos que reposicionar. En mi caso particular, no por obligación, sino por interés profesional, de desarrollo profesional y de desarrollo económico, en algún momento decidí dejar de trabajar solo en la Argentina y en Uruguay, que eran los dos países en los que trabajaba, sobre todo en Argentina, para transformarme o intentar transformarme en un consultor latinoamericano. Bueno, eso hizo, por ejemplo, que yo tuviera que empezar a hablar en un español más neutro, como el que notarán acá, donde hablo más con el tú que con el vos, que sería la manera donde se hablaría en la Argentina. Y por supuesto con otras cosas que tienen que ver con los viajes, con entender la idiosincrasia de cada país o de cada pueblo, tratar de adaptarme rápidamente a eso. Hay países, por ejemplo, mucho más religiosos, o donde hay que ser mucho más cuidadosos con todo lo que tenga que ver con Dios y con la religión. Hay países más agnósticos, donde no es tan importante eso. Bueno, una serie de cuestiones que no los quiero aburrir, que hacen que uno tenga que hacer como un rechipeo, un reseteo de su cerebro y de su forma de ser, y en mi caso ser menos argentino y ser más latinoamericano o más neutro, por decirlo de alguna manera. En otros casos el reposicionamiento es obligatorio, porque lo que hacíamos no lo podemos seguir haciendo porque entró un rival más fuerte o con más conocimiento, con más estructura y realmente nos sacó al mercado, entonces nos tenemos que dedicar a otra cosa o nos tenemos que dedicar a lo mismo, pero desde otro lugar o desde otro punto de vista. Bueno, ahí es un reposicionamiento obligado, pero también es válido. Las marcas cambian sus logos, muchos autos, como ustedes saben, han dejado de existir y han sido reemplazados por otro. Bueno, ese es el reposicionamiento de Ford, de Toyota, de la marca que sea, que va haciendo autos con diseños tales que mantengan a la marca moderna y como en el top de la industria. Y puede llegar a pasar que tengamos que volver a cero y crear un nuevo posicionamiento. Eso puede llegar a tener que ver también. Lo ideal sería no tener que pasar por ese punto e ir por el punto donde está la flecha blanca. Es decir, que del reposicionamiento, que trabajemos, podamos afianzar ese nuevo posicionamiento y no que tengamos que empezar de cero. La complicación con esto es que es muy difícil, salvo en casos terribles donde realmente no tenemos nada de trabajo y nuestra empresa o nuestra propia profesión se está cayendo a pedazos, donde está claro que perdimos totalmente el posicionamiento, salvo en esos casos es muy complicado medir día a día el posicionamiento. Yo una vez por semana entro a internet, pongo marketing proveedores agrícolas, marketing proveedores agropecuarios, marketing proveedores veterinarios y veo si sigo manteniéndome ahí arriba. Pero digamos, para el resto de la gente no es tan simple medir ese posicionamiento, por lo cual, bueno, hay que tratar de percibirlo, aunque sea conversando y viendo cuánta gente nos llama, cuánta gente nos mira en LinkedIn, cuánta gente nos pone un me gusta. Bueno, las redes sociales de alguna manera ayudan a ver
más o menos cómo está uno en cuanto a su posicionamiento. 4 consejos respecto al posicionamiento. No sé si hay que hacer muchas aclaraciones, ¿sí? Voy a hablar un minuto de la tercera, esto que una imagen vale más que 1000 palabras. Utilizamos mucho el discurso y poco las imágenes, utilizamos mucho las palabras, pero desperdiciamos lo audiovisual. Por ejemplo, YouTube. Por eso es que cuando ustedes reciben mis PowerPoints con la conferencia, también reciben el link donde está esta videoconferencia en YouTube, porque yo no tengo ninguna duda que la llegada que puedo tener a sus mentes y el posicionamiento que puedo lograr en la cabeza de ustedes, si además de leer simplemente las placas, me escuchan a mí por detrás comentándolas, va a ser mucho mayor. Por lo cual, yo a las palabras, a las 1000 palabras que puede incluir cada una de estas presentaciones, le agrego las imágenes y le agrego el sonido a través de algo que además es gratis, como es YouTube, ¿sí? La cuarta, el que dice lo que piensa, no piensa lo que dice, es un poco una broma, pero lo que quiero decir es, hay que tener un filtro cuando se habla frente al productor, a ver si lo que cómo decimos lo que pensamos, para que no provoque un quiebre, no provoque un problema en nuestro posicionamiento. Espero haber sido claro al respecto. Bueno, vamos a ir avanzando hacia el final con algunas reglas del posicionamiento. Ya las dije como un resumen esto. Recuerden que el posicionamiento se crea y se instala en la mente de los consumidores. Si yo digo y repito 1000 veces frente a la gente, soy el mejor y soy honesto, soy el mejor y soy honesto, soy el mejor y soy el honesto, es lo que pasa con los políticos, que dicen, soy el mejor, vótenme y soy honesto. Y la gente que dice, sos un ladrón y no servís para nada. Eres un ladrón y no sirves para nada. Bueno, eso creo que es un buen ejemplo de que el posicionamiento, no tenemos la llave, no somos los dueños de nuestro posicionamiento. Lo que nosotros hagamos va a hacer que la gente piense que somos mejores o que somos honestos. No lo que nosotros digamos. O dicho de otra manera, hablamos con nuestras acciones. Nuestras palabras no valen demasiado. Lo que valen son nuestras acciones. Y esas acciones son señales que vamos emitiendo permanentemente. Desde si llegamos en horario o no, cómo tratamos a la gente, cuánto le explicamos lo que hacemos para que la gente entienda por qué lo hacemos. Muchas cosas que algunos profesionales, desgraciadamente, creen que cuanto menos expliquen o cuanto más complejo parece lo que hagan, más puntos van a sumar. Y no es así. En muchos casos es mejor explicarle, como quizás un cirujano le explica a un paciente antes de operarlo qué es lo que va a hacer para darle tranquilidad al paciente. Los clientes, quienes nos escuchan, clientes reales, clientes potenciales, con toda esa información que van acopiando día a día o mes a mes de nuestras acciones y de nuestras palabras y de nuestras miradas y de nuestras actitudes, va armando como un muñeco, va construyendo algo en su cabeza, va construyendo nuestro posicionamiento en la cabeza, que lo ideal sería que cuando lo termine de construir y nosotros lo veamos, seamos exactamente lo que queremos transmitir y no algo que no tiene nada que ver. Lo último que diría respecto a esto, o algo que hasta ahora no dije, es que además ese posicionamiento tiene que sufrir algunas pequeñas variaciones según las expectativas del target al que querramos conquistar. Supongamos que trabajamos tanto con productores ganaderos chicos como con grandes cabañeros de mucha alcurnia y de mucho apellido. Bueno, probablemente la ropa que nos pongamos para ir a visitar a pequeños productores y la ropa que nos pongamos para ir a visitar a importantes cabañeros, o el lenguaje que utilicemos con los pequeños productores y el lenguaje que utilicemos con los grandes terratenientes, no sea el mismo. Y no está mal, es una adaptación que hacemos, ¿sí? Se llama acompasamiento, técnicamente. Bueno, básicamente, de nuevo, esto es un resumen, estas cosas también ya las dije, pero las quiero repetir para que se queden grabadas. Justamente, parte del tema del posicionamiento es repetir actitudes o conceptos para que quede claro
mi punto de vista o mi opinión, en este caso a través de una clase como capacitador o consultor, ¿sí? Y hay una cosa importante, y ya la sabrán, hay casos en el mundo, O.J. Simpson en Estados Unidos, el padre Gracia en la Argentina, que eran grandes ídolos o personas muy admiradas y por distintas cuestiones, de un día para el otro, ese posicionamiento se destroza y esa persona nunca se va a ver como otra cosa que un asesino o como un pedófilo en el caso del padre Gracia. Todavía al día de hoy, O.J. Simpson sigue discutiendo su inocencia y el padre Gracie también. Supongamos que hubiera alguna posibilidad de que algún día de alguno de los dos se demostrara su inocencia. Legalmente se podrá demostrar. En nuestras mentes, para la casi totalidad de la población, van a seguir siendo un asesino o un pedófilo. Así trabaja el posicionamiento en nuestras mentes. O así trabajan nuestras mentes respecto al posicionamiento. Bueno, ya entramos en el último cuarto de la presentación y vamos a ver algunos ejemplos que tienen que ver con el ciclo de posicionamiento. ¿Qué hacemos para comenzar a posicionar un producto? ¿Qué hacemos cuando un producto ya está posicionado? ¿Qué hacemos para reposicionarlo? Y de nuevo, estos son ejemplos que no tienen mucho que ver con nuestra vida, pero simplemente son como generadores de ideas. Los pongo, por un lado, para tratar de aclarar el concepto teórico y por el otro lado para que ustedes les genere en su imaginación algo como para poder empezar relacionado con nuestras carreras o profesiones. Bueno, vamos a empezar con construcción del posicionamiento, un nuevo producto que se lanza al mercado. Esta publicidad tiene unos 10 años y es de cuando se lanzó el Doritos en la Argentina y la muestro a propósito para que también saquemos otra conclusión. Esta publicidad que fue muy divertida y que logró una buena imagen de los Doritos para hacer el éxito que fueron cuando se lanzaron, hoy 10 años después se vería como una publicidad absolutamente machista y ofensiva hacia la mujer. Creo que estarán todos de acuerdo y todas de acuerdo en esto. Por lo cual, fíjense también cómo esta marca, que sigue existiendo obviamente y sigue haciendo publicidad, obviamente tuvo que readaptar su comunicación para sonar divertida, para sonar dentro de todo zafada, pero de ninguna manera machista o ofensiva para el género femenino. Bueno, Toyota es obviamente una marca ya mucho más conocida, sus camionetas son líderes en el mundo, pero bueno, siempre necesitan seguir recordándonos que es una marca cercana, que es una marca afectuosa y que es una marca con de vehículos resistentes, ¿sí? De vehículos confiables, de vehículos duros. Fijamos, veamos cómo resuelve esto frente a nosotros.
Bueno, como verán, Toyota eligió el recurso de transformar animales en personas o humanizarlos, justamente, entre otras cosas, porque les está hablando, entre otros targets, al target de ganaderos, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a ver un caso de reposicionamiento. Una marca que ya no tenía demasiada recordación y que de cierta manera busca recuperarla. No es como decía ahí en la página anterior, olvidé quitar la palabra Andes, que era una publicidad que mostraba hace tiempo, pero que ya perdió vigencia. La marca que debería figurar ahí, disculpen el error, es Lucchetti, y es una marca que toda la vida se dedicó solo a fideos, y la empresa decidió meterse en varios rubros, incluyendo, como vamos a ver en este caso, arroces, y además era una marca muy tradicional, y lo que buscó fue, a través del humor, hacerla mucho más cercana a la gente y sobre todo quitarle años y rejuvenecerla. Con esta campaña, Lucchetti logró crecimientos de venta infernales, ¿sí? Rejuveneció la marca, la acercó a la gente, la hizo recordable, y en la Argentina en particular, donde se lanzó esta campaña, durante bastante tiempo por ahí estábamos caminando por la calle y empezábamos, mamá, mamá, ¿sí? A cantar la canción, se nos hizo como un mantra de tanta repetición, y porque nos parecía divertido hacer eso. Bueno, vamos a entrar ya en la última parte de esta videoconferencia. Vamos a hablar un poquito de branding o de marca, ¿sí? El branding es desarrollar, mantener ciertos atributos, valores para crear una marca. Brand es marca, branding es crear marcas o hacer marcas, ¿sí? Como estamos hablándole a un público de colegas de toda Latinoamérica, que en muchos casos estarán trabajando en empresas donde tienen que desarrollar productos y marcas, bueno, este pequeño apéndice de branding para terminar con la clase. Por un lado, las marcas se crean para evitar copias. Piensen en la cantidad de glifosatos que hay o piensen en los principios activos que manejamos, no son tantos. Muchas empresas trabajan con los mismos principios activos. Un paradigma de eso en la agricultura puede ser el glifosato o algún antibiótico o antiparasitario en lo que es los laboratorios veterinarios. Todas las marcas tienen ese antiparasitario, ese antibiótico o ese herbicida. Por lo cual, lo que lo va a diferenciar es la marca y los valores y las proyecciones, el posicionamiento que esas marcas logren en la cabeza. No es lo mismo hablar de un Roundup para hablar del glifosato que ninguna otra marca. Roundup se ganó un concepto, un lugar, un posicionamiento dentro de los glifosatos imposible de combatir. Ese sería un ejemplo. Por lo cual, trabajar las marcas es clave. No está acá la placa, porque además es una presentación acortada. Piensen que yo estos temas normalmente los doy a lo largo de un día entero en mis cursos, y acá, o en mis videocursos, y acá los tengo que dar en un compacto de menos de una hora, pero si no les mostraría como una línea donde en una punta está el producto y en la otra punta está la persona que compraría ese producto. Y en el medio hay tres cosas. Las características del producto, que en el caso de Roundup sería que es un herbicida de amplia acción. En el medio el beneficio, que sería que al ser de amplia acción con una aplicación mata cualquier maleza que haya. Dejemos de lado un poco que empiece a haber resistencias. Y lo más cercano a la gente, dijimos,
producto y una punta característica, en el medio beneficio y en la otra punta atributo, al lado de la persona que lo podía comprar. El atributo es lo que le da la gran diferencia a la marca. Y el atributo puede ser el disparate que se les ocurra. Es Diana Ross, es los toros manejando la Toyota, es el DJ subiendo y bajando los maíces. Es decir, algo que encontremos que permita vincular a ese producto físico con el corazón de la gente que lo podría comprar. Y ese es un trabajo que a los ingenieros agrónomos, a las veterinarias les cuesta muchísimo, porque vivimos en un mundo, nos educamos en la universidad, en un mundo de cuestiones muy reales, tan reales como las plagas, las malezas, los parásitos, los virus o las bacterias. Entonces nos cuesta mucho volar con la imaginación y meter dos toros adentro de una Toyota. Tenemos que tratar de poder empezar a meter dos toros adentro de una Toyota sin que nos parezca un disparate. Bueno, para ir terminando, les propongo que hagan un ejercicio de autoanálisis, de posicionamiento, donde mencionen, como dice ahí, sus principales 5 cualidades y sus principales 5 defectos, y que piensen cómo podrían resaltar esas cualidades y cómo podrían esconder los defectos, ¿sí? Y con qué argumentos sería más lógico, más sencillo, más probable que los recuerden, las recuerden y las valoren. Y dejando de lado a nuestra persona y pensando en la que vamos a tener adelante, ¿a quién van a ir a ver en esta oportunidad? Este es un ejercicio que deberían hacer antes de cada reunión. ¿A quién van a ir a ver y qué cualidades y defectos tiene? ¿Qué cosas le gustan? ¿Qué cualidades, qué valores valora, valga la redundancia? ¿Sí? ¿Y qué defectos odia? Inclusive, algo que yo siento mío como una cualidad, ¿él lo verá también como una cualidad o le parecerá algo malo? Este análisis lo tendrían que hacer, y viceversa, ¿no? Este análisis lo tendrían que hacer antes de cada reunión. Recuerden que esto es un poco, si lo hacen bien y si buscan el mejor resultado posible, es como un campeonato de tenis, donde cada reunión con un posible cliente o con un cliente donde podrían agregarle este servicio o venderle o proponerle esta nueva actividad agronómica o ganadera o lo que fuera, es como un encuentro de tenis donde si pierden, es decir, donde si el cliente no compra nuestra idea o no acepta nuestro asesoramiento o nuestro consejo profesional, es como que quedamos afuera del torneo, perdimos ese partido, hasta el próximo torneo no podemos volver a jugar. En el caso de Federer o de Djokovic o de Del Potro, ese próximo torneo es en 15 días. En nuestro caso quizás es dentro de un año, en la nueva campaña agrícola o en la nueva campaña de desparasitación o lo que fuera. Por lo cual teníamos que tener todavía más cuidado que Del Potro o que Federer. Bueno, espero que esta clase, que en realidad no es la 2, es la 3, disculpen el pequeño error, les haya resultado interesante. Espero inocularles en sus mentes el virus del posicionamiento, que lo empiecen a ver como algo importante en sus vidas. Los resultados, les puedo asegurar, son muy interesantes desde lo laboral, desde lo profesional y desde lo económico. Es gratificante que te vean como un especialista en algo. Y si no ayudan a la suerte, el posicionamiento va a depender exclusivamente de la suerte y del paso del tiempo. En principio tenemos que tomar como que esas dos cosas podrían no jugar a nuestro favor. Hay que ayudar a la suerte y hay que ganarle tiempo al tiempo. El posicionamiento es clave para cualquiera de estas dos cuestiones. Bueno, soy Juan Carlos Pasano, espero que hayan disfrutado esta videoconferencia. Yo la estoy grabando una tarde media gris en Argentina. Quién sabe en qué momento y en qué latitud y en qué lugar de Latinoamérica la estarás viendo tú, la estarás viendo vos, la estará viendo él, la estará viendo ella. Les agradezco este tiempo que me dedicaron y, como siempre, quedo a disposición por dudas, consultas, sugerencias, comentarios o críticas que pudieran tener. Gracias por escucharme y espero que estén disfrutando este programa de jóvenes profesionales y este curso de desarrollo profesional.